Buenas noches, gracias por estar con nosotros en México Social. Le he pedido al profesor emérito, investigador emérito de la UNAM, Carlos Martínez Azad, para que hablemos de una de las coordenadas fundamentales para pensar mundo, el tema del Medio Oriente, Oriente, o los árabes, como decíamos en el programa anterior. Y para eso le he pedido a Carlos Martínez Azad que nos comente estos dos libros que pero dan continuidad, o de alguna manera son, no continuidad, acompañan porque de hecho no es una secuencia, es un acompañamiento de uno con otro, se retoman temas de uno al otro y se siguen profundizando, por eso hay que verlos en conjunto. Y en ese sentido, déjame entrar, una vez que nos has platicado sobre el regreso de los árabes a la historia, es esta construcción de Oriente y Medio Oriente. ¿Cuándo surge esta palabra nuevamente muy abstracta, muy críptica? El Oriente, Medio Oriente. Es una manera, parece ser hasta deliberada para no hablar de los árabes. Se habla del Oriente y del Medio Oriente. Bueno, A ver, sí, platícanos de esto. bien, bueno, primero muchas gracias por permitirme estar aquí, compartir con el público. Primero, Medio Oriente es una construcción que va a venir hasta el siglo XX, al final de la Primera Guerra Mundial. En realidad, para la población de allá, la población se siente nativa del Masrek. El Masrek quiere decir el lugar por donde sale el sol. Contrariamente al Magreb, que es África, Sí. y el Magreb quiere decir el lugar por donde se pone el sol. O sea, tiene los diferentes puntos cardinales, Sí. por donde sale y por donde se pone. Medio Oriente es por donde se sale. Para la población local es el Masrek, de lo que se... O sea, sí es usual la idea del Oriente y Medio Oriente. Digo, No, se ha impuesto porque no había traducción, era el Masrek, ¿eh? Entonces, se ha impuesto eso y tiene que ver más con una idea de los británicos. Entonces, el libro de cruzar el umbral al Medio Oriente, ahí es más bien como expresar qué es lo que sucede en toda esa región y además cómo estamos involucrados con esa región, porque es el lugar del nacimiento del monoteísmo, es decir, con el judaísmo, y es el lugar de construcción del cristianismo también con el nacimiento de Jesús, pero también es el lugar del nacimiento del Islam. O sea que estamos hablando Medio Oriente como el origen de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Es una región muy pequeña que le llamaron el centro del mundo y que se sometía a discusión porque decían, no, el centro del mundo es donde estoy, ¿no? No como la idea es que es redondo, pues entonces el centro es aquí. Bueno, no, en el centro del mundo es Jerusalén. Y Jerusalén, pues, es una ciudad extraordinaria por todos los episodios históricos que reúne. Es decir, está ahí los supuestos vestigios del Templo de Salomón. El Templo de Salomón fue construido con cedros de Líbano. Es decir, fueron el rey a Hiram de Líbano el que le dio los cedros a los judíos para que construyeran su templo, para ver cómo está vinculado a todas estas culturas. Y el constructor del templo de Salomón es un libanés que además va a ser el fundador de la masonería. Es decir, los masones, toda la ideología masónica comienza ahí por todos los pasajes, los pasadizos que hace este arquitecto en el Templo de Salomón, porque el templo estaba diseñado para no encontrar para que no cualquiera pudiera encontrar el tabernáculo sagrado. El tabernáculo es donde estaban las tablas de la ley. En cambio, los musulmanes, en el mismo sitio donde están los vestigios de Salomón, de ahí sube Mahoma,
Mahoma es conocido por el arcángel Gabriel para llegar al cielo y que Dios le dé el Corán. Y resulta que entonces el templo de Salomón, el lugar desde donde subió Mahoma al cielo, todo eso está en Jerusalén. Y están muy cercanos geográficamente. Y finalmente, la primera mezquita, la primera construcción de los musulmanes se hace también ahí. Entonces estamos hablando de un espacio que es más chico que Ciudad Universitaria. Y ahí está el origen de las tres religiones. Entonces, bueno, poner de acuerdo a estas tres religiosidades para manejar ese espacio, pues viene desde entonces, ¿verdad? No es un problema de ahora, ¿no? Con Gaza y Israel, ¿no? Ahí hay un problema territorial de origen, ¿no? A quién pertenece cada una de estas ese territorio. Y además todo está en un mismo sitio que se llama en Monte Moria. Y en el Monte Moria, ahí están todos estos vestigios. Y entonces yo de lo que hablo en este libro, en los primeros capítulos, es todas las visiones que hubo desde Occidente de lo que era Jerusalén. Entonces, todos los grandes escritores de todo el mundo hicieron obras en relación a qué era esa ciudad, en términos culturales, en términos religiosos, etcétera. Y casi todos los escritores escribieron sobre eso, todos los escritores reconocidos, Lamartine, bueno, es el número de franceses que van a esto, británicos, etcétera, hasta personas tan conocidas como Agatha Christie, hasta ella deja impresiones de qué es lo que ve en esa ciudad. Y yo hablo de todos estos, de todos los que van dejando, tomando sus impresiones de lo que encuentran en Jerusalén. ¿Por qué Medio Oriente? ¿Dónde surge lo del medio? Si estuvieras en Francia dirías el Oriente Medio. No dirías Medio, no es Moyen-Orient, sino Orient Media. Entonces, hay este tipo de designaciones, pero son los británicos, que tiene que ver más con el tercer libro, la caída del Imperio Otomano, cuando la Primera Guerra Mundial, al concluir la Primera Guerra Mundial, británicos, franceses y estadounidenses deciden cómo repartir esa región. ¿Y qué región es? Pues deciden ponerle Medio Oriente, es decir, no le dejan Masrek, podría haberse llamado como le designaban en árabe los locales, le van dando este nombre y es Medio Oriente. Y entonces sobre lo que fue el Imperio Otomano se crean todos los países que conocemos ahora. Siria, Irak, Líbano, Jordania, Emiratos Árabes, todo eso. Entonces construido Israel, después de la Primera Guerra Mundial. Todo eso se construye después de la Primera Guerra Mundial. O sea, al iniciar el siglo XX, el mundo está compuesto como por 54 países. Al terminar el siglo XXI, el siglo XX, sí, al final del siglo que comenzó con 54, teníamos ya los 190 que están reconocidos por la ONU. Todo ha sido una construcción política. Naciones que eran hegemónicas y que repartieron el mundo. Sí, y ellos lo repartieron y decidieron quién quedaba dónde, y ese es parte del origen de todo el problema actual. Es decir, Palestina era un territorio amplio que estaba ocupado por los locales, los palestinos, y en Europa surge la idea de crear un hogar judío que también tiene que ver con las necesidades de los judíos europeos, que eran tratados muy mal. Entonces deciden que tiene que haber una nación judía para que la ocupen los judíos y dejen de ser perseguidos, y deciden dónde puede estar, pues Palestina. ¿Por qué en Palestina? Porque resulta que ahí están los lugares sagrados del judaísmo, de la religión, de la religión judía. Y entonces eso dice, bueno, porque les habían ofrecido parte del territorio de Argentina, les habían ofrecido
parte del sur de Estados Unidos, norte de México. Les ofrecieron varios sitios donde podían crear el hogar judío. Pero pues yo creo que tenían razones suficientes para decir, no, tiene que ser como el regreso a la tierra de Israel, el regreso al lugar de donde procedemos. Pero ya para el siglo XX, pues ya eran judíos alemanes, judíos franceses, italianos, griegos, de muy diferentes partes del mundo, ¿no? Pero se agrupan y construyen este gran estado que es el estado que conocemos hasta ahora, el Estado de Israel, pero se construye con un fuerte impacto y rechazo de los grupos locales. Déjame hacer un corte, regresamos, porque las próximas décadas, el conflicto de esa región, por lo menos con lo que uno alcanza a percibir por los textos de Carlos Martínez Azad, no solo es profundo, tiene enormes implicaciones de lenguaje, de cultura, y hoy tenemos una narrativa occidental que no hace justicia a lo que Martínez Azad pone de un proceso de siglos, en el cual mi percepción es que no logramos realmente comprender, entender el mundo, la cosmogonía de lo que llamamos los árabes o el Medio Oriente. Vamos a un corte y regresamos con Martínez Azad. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con Martínez Azad sobre Oriente, Medio Oriente. La pregunta muy clara: llévanos a este conflicto ahora virulento entre Hamás y Estado de Israel. ¿Qué es lo que está pasando en términos de la región, en términos del Oriente, del Medio Oriente? O sea, parece ser que todo se reduce a que un grupo muy radical, Hamás, ataca sin previo aviso brutalmente a las comunidades del Estado judío, y el Estado judío decide la eliminación total de Hamás, cueste lo que cueste. Por lo menos esa narración es la que está ahorita. ¿Cómo la lees? Bueno, mira, de todo esto es interesantísimo que emplees tanto el término narración y narrativa, porque estamos luchando contra narrativas muy específicas y que han buscado cómo imponerse en el mundo. Creo que ahora hay que tener mucho cuidado con este asunto de las narrativas, porque sí, a veces parece que estamos discutiendo más un discurso que una realidad, ¿no? Bueno, el asunto es que el problema no comenzó el 7 de octubre del año de 2023, con el asalto brutal de Hamás a varios kibutz. Un equívoco brutal de estrategia, porque Hamás ataca los lugares más, que podríamos decir casi emblemáticos de incluso los lugares socialistas. Cuando se comienzan a llegar muchos inmigrantes, los kibutz son los receptores de los socialistas, de los que ni siquiera son tan religiosos como socialistas. Pues bien, lo que quieren es pues lo que sigue pensando el pensamiento marxista, ¿no? Sí, la liberación de todo el mundo, la equidad completa, etcétera. Bueno, esos son los kibutz y son la parte que es atacada por Hezbollah. ¿Por qué atacan eso? Porque es la parte más próxima a Gaza. Es decir, la frontera de Gaza es con los kibutz y el territorio de Gaza es un territorio que ha sido disputado en la historia, no por sus grandes recursos, porque la verdad no tiene recursos, si bien quizá lo que podría ser más favorable es la salida al mar para grandes emplazamientos turísticos, porque es muy bonito toda la costa de esa región. Bueno, el problema surge cuando cae el Imperio Otomano y cuando la Palestina, un nombre que le dan los romanos a la región, a toda esta región que a través de la discusión de la creación del hogar judío se va transformando en la idea de un Estado judío con todos los atributos jurídicos, políticos, etcétera,
y se somete a liberación de la Organización de Naciones Unidas la creación del Estado de Israel, y entonces decide, bueno, si ya se crea el Estado de Israel, se crea el Estado palestino y se divide a la mitad del territorio, ¿no? Desde ahí comienzan un poco los problemas, porque a la mitad, cuando los palestinos tenían población ahí, mientras que los judíos no tanta, ¿no? Sí había, porque judíos habían estado llegando durante siglos anteriores y tal, ¿no? A la zona. Pero entonces establece lo de los dos estados, y a mí, bueno, ahora pasado el tiempo, digo, bueno, ¿por qué los árabes no aceptaron si era el momento importante para la decisión? Bueno, el hecho es que no aceptaron y dijeron, no vamos a aceptar la presencia de los judíos, y hacen la primera guerra de árabes contra los judíos que se van a establecer en ese supuesto estado. Y Gran Bretaña, que mantenía el control de todo esto, porque después de la guerra se había creado el protectorado sobre Palestina, que caía bajo el control de Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña ve que hay conflicto, dice, mejor me voy, y se va y deja solo lo que muchas veces hacen los imperios, ¿no? Sí. Cuando ven algo, se han ido de Afganistán, de manera reciente, etcétera, abandonan el barco y a ver que se hunda solito, ¿no? Al principio los judíos están conscientes de que debe crearse el Estado palestino y lo aceptan. Los patriarcas o los padres del judaísmo que llegan de Europa y todos consideran que sí tiene que haber dos estados, ¿no? Lo cual, pues en ese momento evidentemente les conviene, ¿no? Entonces la idea de dos estados continúa a jalones y tal, y por ejemplo los tratados de Oslo en los años 90 ya es la primera vez que se establece con más claridad cuáles pueden ser los límites, fronteras, etcétera, pero ya todo esto se ha enredado porque ya pasó la guerra del 67, con la cual Israel tomó más territorio. Israel, su narrativa siempre es que como son atacados, tienen el derecho a tener fronteras seguras, hacer estas fronteras más seguras, y que por lo tanto es de esta forma. Y bueno, llegamos a un momento como el actual, que fue muy drástico el asalto de Hamás a Israel, pero en los años anteriores Israel ha mantenido un sitio muy fuerte sobre Gaza. Es decir, los gazatíes estaban hasta el gorro, ¿verdad?, de las presiones tan fuertes y de las incursiones que ha hecho el ejército de Israel en esa parte del territorio. En concreto, ahora el rechazo de Israel se ha enlazado con esa narrativa muy bien construida por el gobierno de Netanyahu, con el cual muchos judíos israelíes están en contra de Netanyahu y tal, pero no han podido hacer nada para pararlo. Y bueno, la narrativa es que crear reconocer un Estado palestino ahora significa darles una medalla como en las Olimpiadas a Hamás. Es decir, si reconocemos ahora el Estado, se va a considerar que fue Hamás el que triunfó. Hamás no reúne a todo el pueblo palestino, y creo que ahí eso es muy importante, hacer una diferencia. Hamás es un grupo armado, una guerrilla armada, una milicia armada, que tomó el poder en Gaza desde 2006, pero que formalmente representaría al conjunto de palestinos, pero no cabalmente, porque hay un buró político también, y el buró político se supone que actuaba con diferentes principios o valores que el grupo armado. Esto es muy difícil de deslindar hasta dónde se involucraba uno con otro, pero el asunto es que por el momento actual es muy clara la negativa de Israel a crear o a reconocer que puede crearse un Estado palestino. Es Israel el que lo está manejando, el que decide jurídicamente todo en esos dos territorios, el que decide
el que toma las decisiones sobre, es decir, incluso Israel es el receptor de toda la ayuda internacional que reciben los palestinos, y él es el que se las concede. Él es el que recibe el dinero de los organismos internacionales, de la ONU, etcétera, y bueno, mientras tenga ese control también, pues dice, pero es que siempre nos atacan. Pues ¿cómo no van a atacar si les están controlando todo? A ver, dejémoslos con su Estado y a ver qué hacen, ¿no? Entonces creo que sí tendría que ser la solución. Sin embargo, pues parece algo que no termina de ser comprendido por ninguna de las partes. Ahora, yo no soy capaz de tirar línea y decir, de esta manera pueden resolver. Yo nada más como investigador opinaría eso. De todas maneras, mi opinión no cuenta absolutamente nada. Lo único que quizá logra es que si las personas que nos escuchen, etcétera, se den cuenta que es un problema complejo, que no es un problema de fácil solución. Hace poco presenté un libro sobre la historia de Israel de un amigo israelí muy querido y que conozco hace mucho tiempo. Hacemos programas de televisión y cosas juntos. Y le dije, oye, ¿te das cuenta que tu libro de historia de Israel es una historia solamente de guerras? Digo, de veras no hay la intención de decidir, bueno, ahora vamos a hablar de los procesos en general, porque Israel es una gran nación, se ha construido industrialmente, es impecable, tecnológicamente ha desarrollado, digo, simplemente la posibilidad de quitar la sal al mar, al agua del mar, es una cosa inteligentísima. Hay mucho desarrollo en el país, pero cuando se habla de historia, se tiene que hablar y entonces estalló el conflicto con tal país, y entonces estalló el conflicto con todos los países. Una historia de guerras. Y entonces se convierte en una historia de guerras. Qué cansancio, ¿no? Para la gente de Israel, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Carlos Martínez Azad, porque déjame decirlo, solo si entendemos la construcción de la historia, no el relato de los hechos, la construcción de la historia, podemos dar cuenta de la complejidad, pero también algunos atisbos de posibles soluciones. Pero hay que entender lo que ha hecho Martínez Azad en su historia. Nos enseña cómo se construye la historia, en este caso, la historia del Medio Oriente. Carlos, muchísimas gracias, siempre es un gusto y privilegio. Gracias por acompañarme, gracias al equipo de Canal 11. Buenas noches.